El amor de Dios. Como siempre, iniciamos con una definición del amor de Dios. Y esta definición del amor es algo que la verdad yo nunca lo había visto de esta manera. Pero estamos definiendo el amor de Dios. El amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. El amor de Dios quiere decir que eternamente Dios se da a otros. Y en esta definición de amor lo entendemos como entregarse a sí mismo para beneficio de otros. En este caso, Dios que se da enteramente para otros, eternamente para otros. Y como estuvimos viendo con los atributos anteriores, todos los atributos son una manera de definir o de demostrar una parte de la naturaleza de Dios. Y el amor es parte de lo que Dios es parte de su naturaleza. Es ese atributo de dar bendición o dar bien a otros, es parte de quien Dios es. Una cita muy conocida, primera de Juan 4:8. Cuando pensamos en el amor de Dios, usualmente esta es una de las primeras citas que se nos viene a la mente. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y esta cita ya la hemos mencionado algunas veces. Y lo que hemos dicho acerca de esto es de que no está diciendo que Dios ama. No está diciendo que Dios se actúa de manera amorosa o hace cosas que podemos considerar amorosas. Está diciendo que Dios mismo es amor. Que Dios en su esencia es amor. O de otra manera, que la esencia del amor es Dios mismo, lo que Dios es. Y el amor ha existido eternamente o siempre estuvo presente desde antes de la creación del mundo en las personas de la Trinidad. Entre los miembros de la Trinidad siempre ha habido este amor. Tenemos algunas citas que nos hablan de esto. Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Habíamos mencionado este punto también cuando hablábamos acerca de la independencia de Dios. Cuando estudiábamos la independencia de Dios, decíamos que Dios no depende de nadie para nada, no necesita de nadie para estar completo. Y hablábamos de cómo no necesita de nadie para satisfacer su necesidad de amor, para poder entregar amor y para poder recibir amor. Porque entre los miembros de la Trinidad siempre ha existido esta relación de amor. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Aquí es el Hijo hablando acerca del Padre. Entonces, desde antes de que el mundo fuera creado o cualquier otra cosa fuera creada, existía esa relación de amor entre Padre y el Hijo. Y es una relación o es un amor que es recíproco, o sea que es de los dos lados. Juan 14:31 nos habla, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y aquí es Jesús hablando. Jesús ama al Padre. El Padre amó al Hijo desde antes de la fundación del mundo. Existía esta relación de amor y era un amor recíproco. El Hijo también amó al Padre. Y aunque no lo dice explícitamente, no tenemos ningún motivo para pensar que esta relación de amor que existe entre el Padre y el Hijo no existe entre el Espíritu Santo.
No hay ningún motivo para pensar que no es este el caso. Entonces, entre la Trinidad, desde la eternidad, ha existido esta relación de amor. Y es un amor eterno entre Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad trata de dar gozo y felicidad a los otros dos. Entonces, Dios en su esencia es amor. Es lo que Él es. No es simplemente que lo practica. No es simplemente que hace cosas que se pueden decir que son amorosas, sino que Él es amor. Y dentro de la esencia de Dios, en su Trinidad, siempre ha existido esta relación de amor perfecto y eterno. Y el amor de Dios, o esta característica de Dios de entregarse a sí mismo, a los demás, se extiende fuera de la eternidad, también para nosotros, para su creación, para la humanidad, especialmente con los pecadores. Primera de Juan 4:10 nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Romanos 5:8 nos dice algo bastante similar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Juan 3:16, yo creo que es la cita más memorizada en la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Queda claro que es parte del propósito de Dios, es parte de la naturaleza de Dios, el entregarse a sí mismo para que nosotros pudiéramos tener salvación, para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Es parte de esa naturaleza de Dios. Y creo que no tenemos motivo más grande de gozo que saber que el Dios, el creador del universo, nos ama y quiere entregarse por nosotros, y entregó a su Hijo por nosotros. Y tenemos que tener en cuenta que Dios nos ama aun cuando somos pecadores. Seguimos siendo pecadores, seguimos estando en rebelión contra Dios tantas veces, pero Dios aún nos ama, porque es su naturaleza el entregarse a sí mismo por la humanidad, por nosotros, y va a continuar actuando de esta manera por la eternidad, porque de nuevo, no es que Dios decide actuar de manera amorosa, no es que Dios hace cosas amorosas, es que Dios es amor, su naturaleza misma es la definición de lo que es amor. Y el amor de Dios, siendo un atributo comunicable, es algo que nosotros podemos imitar o debemos de imitar. Mateo 22, del 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo, estos 3 versículos, fueron los primeros, el primer estudio que me tocó dar frente a una iglesia fue de estos versículos, de Mateo 22, del 37 al 39. Y en esos 3 versículos se resume toda la ley, se resume todo lo que Dios quiere de nosotros. Son versículos muy, muy profundos. Podemos pasar mucho tiempo estudiando lo que significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El punto que quiero hacer ahorita es que
así como Dios es amor, su naturaleza misma es amor, Dios quiere que nosotros también manifestemos de ese mismo amor que Dios tiene. Primeramente hacia Él, que amemos a Dios, que nos entreguemos para Dios. Esto es lo que veíamos que era la definición del amor, que nos entreguemos a nosotros mismos para beneficio de Dios. Y luego también para nuestro prójimo, para los demás. De nuevo, que nos entreguemos nosotros mismos hacia los demás, así como Dios lo hizo para con nosotros. Y si amamos a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Primera de Juan 5:3. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta cita, primera de Juan 5:3, me gusta mucho. Cada persona definitivamente somos diferentes. Y cada persona quizá expresa su amor de una manera diferente. Unos son más reservados, otros más fácilmente van a expresar su amor o van a expresar sus sentimientos. Y creo que cuando se refiere a nuestro amor hacia Dios, creo que es similar. Cada persona expresa su amor a Dios quizá más fácil que otros o de una manera un poco diferente que de otros. Y en lo particular, en lo personal, este es un versículo que a mí me gusta mucho porque lo puedo aplicar muy bien a mi vida y a la manera de cómo yo expreso mi amor a Dios. Y cómo yo estoy seguro que amo a Dios. Y es por el deseo de guardar sus mandamientos, el deseo de hacer su voluntad, el deseo de no fallarle, el deseo de agradarle. Es lo que a mí me deja saber que amo a Dios, que quiero guardar sus mandamientos, que quiero entregarme a mí mismo, de mí mismo, para Él. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y es algo que usamos mucho con nuestros niños también, con nuestros hijos. Cuando dicen que aman a Dios, o cuando les preguntamos si ellos aman a Dios, y les preguntamos cómo saben que aman a Dios, cómo demuestras que amas a Dios. Ya saben que lo que tienen que decir es porque guardamos sus mandamientos. Es como demuestro que amo a Dios. ¿Y qué es lo que Dios demanda de ustedes? Y como niños, Dios demanda que obedezcan a sus padres. Entonces es una manera de nosotros hacerlos decir que tienen que obedecernos a nosotros, de la manera de cómo van a demostrar que aman a Dios. Pero en realidad así es. Si amamos a Dios, vamos a guardar sus mandamientos, vamos a obedecer lo que Él quiere que hagamos. Y más que palabras y más que simplemente decir que amo a Dios, es la manera de demostrar que amas a Dios. Quizá hay gente que no lo dice abiertamente, pero sus acciones, el hecho de que guarden sus mandamientos, el hecho de que quieren agradar a Dios, demuestran más que con palabras que aman a Dios. Y si amamos a Dios, por consiguiente, no vamos a amar al mundo. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y así como obedeciendo sus mandamientos es como realmente demostramos que amamos a Dios, una manera muy clara de demostrar que no amas a Dios es si amas al mundo, si amas las cosas que están en el mundo. Otro versículo dice que no puedes obedecer a dos amos, porque vas a amar a uno y aborrecer al otro. Si amas a Dios, no vas a amar al mundo.
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Dios quiere que imitemos su amor, primeramente amándolo a Él, con todo nuestro ser, con todo lo que somos. En segundo, amando a nuestro prójimo, amando a los demás. Primera de Juan 4:11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, nuestra imitación del amor de Dios debe verse en nuestro amor a otros, hacia los demás. De hecho, la característica que debe de delatarnos como cristianos, como seguidores de Cristo, es nuestro amor. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Ahora, creo que aquí en particular se está refiriendo al amor que existe entre los hermanos, entre la iglesia, la manera de cómo nos relacionamos los unos con los otros, cómo nos demostramos amor al entregarnos los unos por los otros, al buscar el beneficio de nuestros hermanos, incluso a veces sobre el nuestro. Son cosas que el mundo de afuera va a ver, va a notar y va a saber que hay algo diferente, que hay algo especial en la manera de cómo convivimos. Simplemente en el ambiente cuando están los hermanos juntos. El amor de Dios debe de fluir entre nosotros y debe de ser la característica por la cual nos identifican. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Y lo hermoso de esto es que Dios mismo nos da de su amor, de su esencia, para poder amar los unos a los otros. Juan 17:26, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El motivo por el cual podemos amar a nuestros hermanos es porque Dios nos amó primero y Él deposita de su amor en nosotros. Deposita de su esencia y eso es lo que nos permite amar a nuestros hermanos. Y no solamente a nuestros hermanos, el amor de Dios que Él ha depositado en nosotros se manifiesta de una manera bien especial cuando somos capaces de amar a nuestros enemigos. Lo cual creo sería imposible si no fuera por el amor que Dios pone en nosotros, de su esencia que Dios pone en nosotros. Mateo 5 del 46 al 48. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Porque Dios nos amó a nosotros primero, cuando éramos pecadores, aun cuando somos pecadores, y porque Él deposita de su amor en nuestra vida, de su esencia en nuestra vida, es que podemos amar. No solamente a nuestros hermanos, sino al mundo y especialmente a nuestros enemigos. Y esa debe de ser la característica principal de un cristiano. Que el amor de Dios desborde. Que la gente vea y sepa, se dé cuenta que hay algo diferente. Y ese algo diferente es la esencia de Dios en nuestras vidas, que se manifiesta en el amor. Y la manera como Dios manifiesta su amor es al entregarse a sí mismo por nosotros. Y la manera de cómo nosotros debemos de manifestar ese amor es al entregarnos nosotros mismos
por Dios primeramente, pero también por nuestros hermanos, por nuestros enemigos, por el mundo. Esa es la esencia de Dios, el entregarse a sí mismo eternamente. Y esa debe de ser nuestra esencia también. Este es el amor de Dios. Continuamos con el siguiente atributo: la santidad de Dios. La santidad de Dios quiere decir que Él está separado del pecado y dedicado a buscar su propio honor. Y esta idea de la santidad como separación del mal o del pecado la podemos encontrar en varias partes en el Antiguo Testamento. Vamos a iniciar en Éxodo 26, 33. Hablando de la santidad de Dios, tenemos aquí una porción que habla del tabernáculo de Dios. Y pondrás el velo debajo de los corchetes, y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio. Y aquel velo os dará separación entre el lugar santo y el santísimo. La palabra santo aquí se utilizaba para describir diferentes partes del tabernáculo. Y el tabernáculo en sí mismo era un lugar que era separado del mal, separado del pecado, del mundo. Y la primera estancia o el primer cuarto de ese lugar, del tabernáculo, se llamaba el lugar santo. Y estaba dedicado al servicio de Dios. Ese era el propósito del tabernáculo, ese era el propósito del lugar santo. Era un lugar dedicado al servicio de Dios. Era un lugar que estaba separado del pecado. Pero luego Dios ordenó que hubiera un velo, una cortina que separara el lugar santo del lugar santísimo. Y luego ahí es donde se iba a poner el arca del pacto. El lugar santísimo entonces era el lugar donde se guardaba el arca del pacto y era el lugar más santo, el lugar que estaba más separado del mal y del pecado, y el lugar que estaba más completamente dedicado al servicio de Dios. Entonces la idea de santidad la vemos reflejada en el tabernáculo. Era un lugar que estaba separado del mal, del pecado, y un lugar que estaba dedicado al servicio de Dios. Y todavía dentro del tabernáculo había una separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo todavía era más especial, más separado del mal y del pecado y más dedicado al servicio de Dios. Ahora, Dios mismo es el Santísimo. Es el que se le llama el Santo de Israel. Salmo 71, 22. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío. Tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Isaías 6:3, hablando de los querubines. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Salmo 99:9. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Jehová mismo es el Santo de Israel. Jehová mismo es el Santísimo.
lo cual significa que Dios está completamente separado de la maldad, está completamente separado del pecado, así como su esencia trasciende el tiempo, el espacio, la materia. Su presencia, su esencia también trasciende el pecado y la maldad. Él está completamente fuera de toda la maldad que pudiera existir o que existe. Por eso los serafines día y noche están cantando santo, 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 sin cesar. Que Dios es el Santísimo. Dios está completamente separado del pecado. No hay lugar en su esencia para el pecado. Es imposible que Dios peque. Es imposible que haya maldad en Dios, porque su esencia misma es el estar completamente aparte, completamente fuera del pecado, de la maldad. Y la santidad de Dios es algo que Dios quiere, o en el caso del Antiguo Testamento, es algo que Dios quería que su pueblo imitara. Levíticos 11, del 44 al 45. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Y aquí está hablando Dios de cómo sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, cómo los separó. En la Biblia, muchas veces cuando habla de Egipto, se refiere o puede verse como una imagen o una representación del pecado. Y aquí Dios les está diciendo cómo Él los sacó de ahí, los separó del pecado de Egipto para que sean santos. La misma idea la vemos en Éxodo 19 del 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Porque yo soy Jehová, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Y aquí en estos versículos vemos estas dos ideas de la santidad claramente. Primero, la idea de la separación del mal y del pecado, que aquí la vemos, vemos la imagen de la separación del pueblo de Israel de Egipto. Y es una imagen, una representación de la separación física del pecado. Pero luego también vemos esta segunda idea, que es una devoción a Dios. Es una separación del pecado para una devoción a Dios, para servirle, para obedecer sus estatutos. Por eso en el versículo 6 dice, me seréis un reino de sacerdotes. Los sacerdotes se dedicaban al servicio de Dios. Ese era su trabajo. Entonces están siendo separados, la nación de Israel completa está siendo separada del pecado, sacada de Egipto para servir a Dios, para ser para ser sacerdotes y gente santa. Y eso es lo que hacía a Israel una nación santa, esta separación que Dios había hecho con ellos. Y de la misma manera como Dios separó a Israel del pecado para su servicio, también ahora lo hace con la iglesia. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Entienden lo que implica esto? Si no tenemos santidad, si no somos separados del pecado, no vamos a ver a Dios. Nadie
va a ver a Dios. Así como Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios tiene que sacarnos a nosotros también del pecado, para entonces poder ver al Señor. Efesios 5 del 26 al 27. Y aquí está hablando acerca de la iglesia. Para santificarla. Perdón, aquí está hablando de los individuos. No solamente de la iglesia, sino de cada uno de nosotros como individuos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hebreos 12:14 se refiere al individuo, y Efesios 5 del 26 al 27 se refiere a la iglesia, pero está hablando de la misma idea, de la santidad, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, por el Espíritu Santo, para que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así como Dios es santo, completamente separado del pecado, así quiere Dios que nosotros seamos también. Más adelante vamos a estudiar la aplicación de la salvación y todo el proceso por el cual Dios nos lleva como creyentes para ser salvos. Y parte de este proceso es la santificación. Y es el proceso en el cual nosotros ahorita, todos los cristianos, estamos en el proceso de santificación. Y es un proceso que va a durar toda nuestra vida y va a culminar con el proceso de glorificación, que es cuando vamos a presentarnos ante la presencia de Dios, vamos a recibir nuestros cuerpos nuevos y entonces vamos a ser perfectamente santos ante Dios. Vamos a pasar por el proceso de glorificación. Pero el proceso de santificación es algo por el cual todos estamos pasando hoy. Es algo en lo cual tenemos que trabajar, que tenemos que buscar. Es un trabajo que en la cual las dos partes participan. Dios es el que inicia el proceso de santificación y es el que lo perfecciona. Pero nosotros también participamos activamente en el proceso de santificación, el buscar la santidad, el buscar estar separados del pecado. Pero esa santidad es con un propósito, el cual es agradar o traerle gloria a Dios, honrar a Dios. Así como Dios separó a Israel del pecado para que le sirvieran como sacerdotes, también lo hace con nosotros. Nos separa del pecado para que le sirvamos, para que le traigamos honra a Él. Y la santidad es algo que tenemos que activamente estar buscando. Así como Dios es santo, nos dice su palabra que nosotros también debemos de ser santos, también debemos de buscar esa santidad. Y esta es, hermanos, la santidad de Dios, la idea de cómo Dios está separado completamente del pecado y cómo quiere que nosotros también estemos separados del pecado de esta manera. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra y gracias, Señor, por tu amor. No podemos empezar a comprender la manera como tú nos has amado, Señor, y cómo lo has demostrado al enviar a tu Hijo, al entregarte por nosotros mismos. Gracias, Señor, que nos amas de esa manera, aun cuando somos pecadores. Y ayúdanos, Padre, a nosotros también amarte a ti primeramente de esa manera, y amar a nuestros hermanos, y amar al mundo. Queremos reflejar ese amor. Queremos, Señor, que la gente sepa que somos tus hijos, porque pueden ver tu amor a través de nosotros.
Y reconocemos que es solamente porque tú nos has amado primero y porque tú nos das de tu amor que podemos amar, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque eres un Dios santo, un Dios perfecto, completamente separado del pecado. Y gracias, Señor, porque estás haciendo ese trabajo en nuestras vidas también. Nos has sacado del pecado, nos has apartado. Ya somos tus hijos, Señor. Pero estamos por un proceso. Y anhelamos, Señor, ese día cuando tú vas a perfeccionar el trabajo que iniciaste. Cuando ese trabajo de santidad va a ser completo. Cuando estemos en tu presencia. Gracias, Padre, nuevamente. Queremos que toda la gloria y la honra sean para ti. En nombre de Cristo Jesús. Amén.